¿Qué es filosofía? La palabra filosofía proviene del griego antiguo philos, amor, y sofía, sabiduría. En el sentido literal, la filosofía sería el amor por la sabiduría o el conocimiento. Según el griego Platón, la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Pero no fue Platón el primero en hablar de filosofía. En la tradición griega es el matemático Pitágoras quien introduce el término filósofo. Pitágoras comparaba la vida con los Juegos Olímpicos. Según él, había 3 tipos de personas. Primero estaban los que buscaban el honor en la competencia, luego los que buscaban las riquezas, y por último estaban aquellos que simplemente se sentaban a observar el espectáculo. Estos últimos eran los filósofos, aquellos que amaban contemplar y así conocer. Pitágoras se consideraba un filósofo y señalaba arduamente que los filósofos no eran sabios, sino que aspiraban a serlo porque amaban la sabiduría. Entonces, ¿qué hace la filosofía? La filosofía se dedica a preguntar. Plantea preguntas para resolver problemas, pero no son preguntas como ¿qué comeré hoy o qué me voy a poner mañana? La filosofía se encarga de plantear esas preguntas angustiantes que acechan al ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué es real? ¿Qué es el bien? ¿Qué sentido tiene mi vida? La filosofía también se encarga de buscar respuestas a estas preguntas. Tenemos que preguntarnos por las preguntas de la filosofía. La filosofía hace preguntas que no todos quieren preguntarse, porque hace preguntas que en realidad toda la existencia humana, el entero planeta en el que habitamos, está organizado para que el hombre no se haga esas preguntas. Por ejemplo, hay preguntas como, ¿por qué es tan injusto el universo en que vivimos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay gente que tiene tanto y gente que tiene tan poco? Esas son determinadas preguntas, pero son preguntas filosóficas y son preguntas que han nacido, digamos, de una determinada filosofía. Por ejemplo, la filosofía del querido cabezón barbado Karl Marx, ¿no? Que tenía una cabeza enorme y se le ocurrió preguntar un día por qué algunos tienen tanto y otros tan poco. Y escribió un enorme libro, El Capital, que bueno, ya entraremos en eso. Ahora, las preguntas de la filosofía, las fundamentales, son del siguiente tipo, porque, digamos, la hicieron los griegos. Los griegos se asombraron de estar en medio de tanta maravilla y dijeron, todo esto que hay y que yo veo es algo, pero es un algo enorme. Y si en lugar de todo esto no hubiera nada, si en lugar de esto no hubiera nada, entonces esa pregunta surge del asombro. Pero hay otra pregunta fundamental que inaugura la modernidad del capitalismo y es la que hace René Descartes en 1637 en uno de los textos más bellos de la historia de la filosofía, El discurso del método, que cualquiera lo puede comprar y lo puede leer en 1 hora, 2 horas. Y la pregunta de Descartes no surge del asombro, surge de la duda, y vamos a ver cuánto tiene que ver con nosotros. Un día este señor Descartes simplemente dijo, voy a dudar. Miren, eso fue revolucionario. No hay nada más revolucionario que plantarse un día ante toda la realidad y decir, bueno, yo voy a dudar de todo, No me vendan más buzones, no quiero que me convenzan más, yo voy a dudar de todo. ¿De qué dudó Descartes? Descartes dudó de toda la teología medieval, dudó del aristotélico tomismo, del tomismo aristotélico, dudó de las verdades evangélicas, dudó de la Inquisición, dudó, en última instancia, de Dios. ¿Por qué dudó de Dios? Porque Descartes dijo, voy a dudar de todo, y cuando alguien dice voy a dudar de todo, tiene que dudar de Dios. Y Descartes estaba en 1637, lo habían quemado a Giordano Bruno, la Inquisición se había quemado a Giordano Bruno, Descartes estaba preocupado, por eso se fue a Holanda, que era un país en el que todavía se podía pensar
con mayor libertad, de donde vemos que el pensamiento requiere de la libertad para ejercerse. En Holanda, Descartes dice, voy a dudar de todo, y después dice, pero de lo que no puedo dudar es de mi duda, y después dice, bueno, pero si yo dudo es porque pienso, porque mi duda surge de una actitud del pensamiento. Entonces, dice, ¿de qué puedo no dudar? De mi pensamiento. Y saca la célebre fórmula, pienso, luego existo. Pero me interesa más que nos mantengamos en la cuestión de la duda. Cuando él dice, voy a dudar de todo, nosotros hoy deberíamos decir también, dudemos de todo. ¿Qué hizo Descartes? Descartes apagó el televisor de la teología medieval. Ese era un televisor tremendo. Además, si uno no veía esos programas, la Inquisición lo quemaba. Si uno no creía en lo que decía ese televisor, la Inquisición lo quemaba. Torquemada le golpeaba la puerta a uno y a la hoguera. Entonces Descartes tuvo el enorme coraje de afirmar su propia subjetividad. Voy a juzgar a partir. Esto es revolucionario en filosofía. Esto es lo que la filosofía tiene de contestatario, de revolucionario, de nuevo. Esto es lo que le puede cambiar la vida a usted. Descartes dijo, yo voy a dudar de todo. No les voy a creer más a todos aquellos que me dicen que tengo que creer en la verdad revelada de Dios, que la Iglesia es la encargada de bajarla a la tierra y de aplicarla a través de sus grandes inquisidores. No, dijo Descartes, voy a dudar. Y al hacerlo, apagó entonces ese televisor de la teología medieval. ¿Qué tal si nosotros un día de estos, digamos, estamos en casa, y estamos en casa como estamos habitualmente, ¿no? Sentados ahí, chuc, 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 dale, 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 con el zapping de una cosa a la otra, y no nos importa nada. ¿Qué vemos? Vemos una catástrofe, vemos el hambre, vemos la tortura, vemos la guerra, vemos a las modelos, vemos todos los traseritos, por decirlo así. En un programa de televisión, uno de filosofía, uno dice trasero en lugar de culo. Pero los vemos así abusivamente, nos tiran con todo eso, pasan de una cosa y quedamos así idiotizados hasta que nos dormimos. Bueno, lo que hace Descartes es, bueno, basta con esto. Tiro el control remoto al diablo, agarro el otro aparatito y ¡tac! Apago el televisor y empiezo a pensar, estoy dudando de eso, yo estoy dudando de eso, porque en realidad todo ese vértigo creo que me lo están tratando de meter a mí, en mi conciencia, y yo no quiero que mi conciencia sea el vértigo que me están vendiendo. Quiero que mi conciencia sea libre y piense mis problemas. Entonces comienzo a dudar, yo voy a dudar de eso. Y cuando comienzo a dudar, comienzo a ser libre. Libre, porque solo una conciencia crítica es libre. No hay libertad si no está alimentada por la crítica. Y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto. La filosofía busca, pero ¿encuentra? Al principio de uno de los grandes libros de la cultura filosófica, la llamada Metafísica de Aristóteles, la primera línea dice: todos los hombres tienden por naturaleza a ver, a mirar, a entender, a saber, a interpretar el mundo, a saber qué significan las cosas. Y Aristóteles dice: todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué tengo la ideología que tengo? ¿Quién ha hecho, quién ha forjado, quién ha colaborado, quién ha determinado mi ideología? Lo que yo soy, porque lo que yo soy es palabra. No solo el aspecto físico de cada uno de nosotros, que eso también es lo que somos, como imagen, externamente, pero lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Pensar lo que haces, pensar el sentido de lo que haces. Alguna vez me han presentado en alguna conferencia o incluso en el periódico, aparece Emilio Lledó, filósofo. ¿Qué más quisiera yo?
que saber lo que es la verdad, la justicia, el bien, etc. Y suena además a una filósofo, una cosa así como flotando por el aire, un personaje fuera de la realidad. Eso jamás ha sido la filosofía algo parecido a eso. Digamos, los que se llamaban filósofos, muchos de ellos no sabían todavía lo que eran, ¿no? Eran gente que querían ver, gente que querían entender, personas que encarnaban hasta cierto punto la conciencia crítica de una época. En el origen de la filosofía, en el origen del pensamiento, de eso que se llama, con más o menos acierto, pensamiento occidental, allí se hace una reflexión, es la primera gran reflexión sobre el lenguaje. Darnos cuenta de que tenemos una lengua materna en la que hemos nacido, pero que lo que somos es lengua matriz, una lengua capaz de manifestar lo que somos, lo que realmente somos, lo que realmente hemos vivido. La historia personal de cada ser se manifiesta en eso que yo llamaría lengua matriz. No solo lengua materna, que tiene esta expresión tan hermosa, ¿verdad? Es una lengua que te acaricia, que te acoge, que te mima, pero que tienes que estar siempre, digámoslo, reflexionando sobre ella, para no caer en las palabras vacías, en las frases hechas, en el lenguaje trivializado, en el lenguaje escurridizo, en el lenguaje satinado, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, una de las misiones más importantes de la filosofía es la reflexión, el pensar en las palabras. ¿Qué significa belleza? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa bien? ¿Qué quieres decir cuando dices esta palabra? Cuando dices amor, o cuando dices sabiduría, cuando dices conocimiento, cuando dices comunicación. Convertir al lenguaje en objeto, desde el sujeto que lo quiere entender, eso fue una revolución intelectual prodigiosa. Tan prodigiosa que debemos de seguirla manteniendo, que debemos de seguir interrogando al lenguaje para evitar que nos manipulen, que nos engañen, que nos ignorantifiquen. No sé si en esta casa, en la academia, ese verbo puede pronunciarse, pero bueno, me ha salido. O sea, que nos conviertan en ignorantes. Nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación, nunca ha habido tantas posibilidades de entenderse los seres humanos a través de los medios de comunicación, que son por otra parte maravillosos, imprescindibles en nuestra sociedad, necesarios, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esa abundancia de medios, hay que mimar más el lenguaje, hay que pensarlo más, hay que mirarlo más, hay que mirar más las palabras. Y eso se consigue a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de lo que aprendemos en la escuela. Y no sé si por desgracia, o mejor dicho, creo que por desgracia, son los medios de comunicación los que tienen en sus manos el poder de la educación, de la transmisión de valores, de conocimientos, de sensaciones, de sentimientos. Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero hace falta maestros. Entonces yo me gustaría más ser maestro que genio, ¿no? He intentado acercar esas ideas, esa capacidad crítica, decirle que la filosofía le corresponde a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no, la filosofía nunca es una cosa de unos pocos, de unos cuantos, sino que es una pasión de cualquiera.
la filosofía nace en el mismo momento y en el mismo lugar que la democracia, ¿no? Que yo creo que es una cosa que conviene recordar y que a veces se olvida. Hay una similitud entre lo que es la filosofía en el plano intelectual y lo que es la democracia en el plano político. De ahí el hecho de que la reivindicación de que se mantenga la asignatura de filosofía en el bachillerato no es simplemente un pujo gremial, sino que es que verdaderamente es la forma de practicar la esencia democrática misma que es la filosofía. Entonces yo he intentado eso, ¿no? He intentado esa filosofía cívica, por decirlo de algún modo, ligada a las preocupaciones cívicas, que no olvida, digamos, la dimensión más trascendente de cara a las grandes preguntas de nuestra vida, pero que las orienta siempre no como ejercicio puramente intelectual, sino como forma de búsqueda, de forma de vida. Ahora en nuestra época lo que pasa es que la sociedad esa que llamamos de consumo no solamente es de consumo de objetos, también por ejemplo de consumo de respuestas, ¿no? De eslogans, de lemas, etc. Por ejemplo, hoy hay muchos libros de filosofía redactados y planteados un poco como libros de autoayuda, ¿no? ¿Qué hay que hacer para más Platón y menos Prozac, ¿no? Como si Platón fuera también un anestésico, un antidepresivo, ¿no? Entonces lo que se busca es un libro de un recetario, y por eso, pues claro, cuando uno aclara que la filosofía está hecha de preguntas y no de respuestas, y que uno no piensa para salir de dudas sino para entrar en dudas, inmediatamente hay gente que dice, no, pues yo lo que quiero es, a mí deme algo que me lleve a casa, ¿no? Y que yo lo aprenda, ¿no? Yo creo que el coraje es una dimensión intelectual imprescindible. Es decir, si uno no tiene coraje, verdaderamente el pensamiento se convierte simplemente en un rompecabezas, nada más, que es un poco por otra parte lo que es para muchos, ¿no? O sea, es un rompecabezas mejor o peor dispuesto, con más o menos gracia, pero simplemente un rompecabezas. Además, como con eso ya basta para que te den una cátedra o tal, pues la gente no se busca más líos, ¿no? Pero para que el pensamiento vaya más allá del rompecabezas hace falta un coraje personal, y eso es lo que le da un poco fuerza, y yo en ese sentido creo que es imprescindible. Me ha costado llegar a la conclusión de la importancia de la educación, ¿no? Para todos, es decir, que la ciudadanía está ligada a la educación, que no hay democracia sin educación, que la educación, en contra de lo que ahora oímos cuando transmite valores, etcétera, no puede ser un patrimonio exclusivamente de los padres, ni mucho menos, porque precisamente yo creo que uno de los principales objetivos de la educación es salvar a los hijos de los padres, o sea, salvar a los hijos de la condena que tengan que ser como sus padres obligatoriamente, y presentarles otras alternativas y otras posibilidades, ¿no? Y luego, pues verdaderamente sin educación no puede haber un función. O sea, la democracia ya tiene bastantes dificultades para funcionar, pero si no hay educación, o sea, yo creo que hay dos enemigos fundamentales de la democracia, que son la miseria y la ignorancia. Y no es que yo diga que la educación va a resolver todos los males de la humanidad, pero es verdad que en la solución de cada uno de los males hay una dimensión de educación. No en todos, no siempre, no en términos absolutos, pero es básica, y por lo menos yo desde luego me he dedicado fundamentalmente a eso. Si tú no entiendes las razones de los demás, o los otros son incapaces de exponer sus razones, o creen que es imposible o ni necesario hacerlo porque nadie les va a escuchar, esos son sociedades en que están siempre bulliendo de violencia, ¿no? Porque la violencia es cuando no te entiendes o no te entienden, ¿no? Entonces, yo creo que la educación está para intentar solventar eso, digamos, sin mitificarla, pero esos son objetivos concretos, o sea,
persuadir, ser capaz de que uno exponga inteligiblemente sus demandas sociales a otros y comprender las demandas sociales inteligibles que tienen otros. Sin eso no hay democracia. La democracia parlamentaria es parlamentaria porque la gente persuade y es persuadida. Claro, es verdad que viendo nuestros parlamentos es difícil recordarlo, pero de momento es así, y sería importante que hubiera una generación futura, ¿no?, que recordara verdaderamente ese sentido del parlamentarismo, que parlamentarismo no es superposición de sectarismos como pasa hoy, sino la capacidad de persuadir y ser persuadido, ¿no? Hace falta una formación específica para ser ciudadano en una democracia y para saber, pero no solamente para aprenderte las leyes como si fueran un código de circulación, sino para aprenderte los valores y para aprender por qué esos valores son preferibles a otros, etc. Todo eso es que es inevitable que hay que explicarlo. La persona capaz de una reflexión moral sobre su libertad, etcétera, etcétera, es más persona, más libre, etcétera, que la persona que no tiene nunca esa reflexión y que actúa imitando al vecino. Pero eso no quiere decir que el mundo vaya a mejorar. En las peores dictaduras hay personas admirables éticamente. En cambio, una buena política evita las dictaduras. O sea que entonces yo creo que cuando se dice que hay que combatir los males políticos con ética, es como si se dijera que hay que apagar los incendios forestales con agua bendita. Pues no, es decir, no hay que ir con un hisopo de agua bendita a apagar el incendio forestal, sino apagarlo con los medios debidos. Y lo mismo la política se contrarresta la mala política con buena política. Y luego, no con un comportamiento moral, sino con un buen comportamiento político que tiene sus propios valores. Hay un tipo de ética personal, que es que un político no puede ocupar un puesto público para robar o para beneficiarse. Eso sí que, ahí sí que es una cuestión para el político ética, es decir, no abusar. En cambio, para el resto de la población no es un problema ético, que eso es un poco lo que tampoco logra entender la gente. El sinvergüenza que ha metido la mano en la caja y se lleva el dinero, ese sinvergüenza tiene un problema ético, pero el resto de la población lo que tiene es un problema político. ¿Cómo se lo quita uno de encima? ¿Cómo lo sustituye por otro? ¿Y cómo impide que el que venga pueda hacer eso mismo, ¿no? La filosofía crítica pone en duda todas las cosas que tomamos como ciertas y al hacerlo nos hace entrar en crisis. Decía el psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers que para filosofar era necesario entrar en una angustia existencial. What good is philosophy? I think philosophy has two uses, really. One of them is to keep alive speculation about things that are not yet amenable to scientific knowledge. After all, scientific knowledge covers a very small part of the things that interest mankind and ought to interest them. There are a great many things of immense interest about which science, at present at any rate, has nothing to say. And I don't want people's imaginations to be limited and enclosed within what can be now known. And I think to enlarge your imaginative purview of the world into the hypothetical realm is one of the uses of philosophy. But there's another use which I think is equally important, which is to show that there are things we thought we knew and don't know. On the one hand, to keep us thinking about things that we may come to know, and on the other hand, to keep us modestly aware of how much that seems like knowledge isn't knowledge. Could you give some illustrations of the sort of subjects which have been speculated about and then produce the material result later? Yes, it's quite easy to do so, especially from Greek philosophy. The Greeks invented a whole lot of hypotheses which turned out valuable later, but which in their day couldn't be tested. Take, for example, the atomic hypothesis. Democritus invented the atomic hypothesis that matter consists of little atoms.
And after about 2,000 years, and rather more than that, it turned out that this was the right scientific view. But in his day, it was merely a suggestion. Or take again Aristarchus. Aristarchus was the first person who suggested that the Earth went round the Sun and not the Sun round the Earth, and that the apparent revolution of the heavens every day was due to the Earth rotating. And that remained an almost buried and forgotten hypothesis until the time of Copernicus 2,000 years later. But Copernicus would probably never have thought of it if it hadn't been for Aristarchus. How is this done? By some sort of intuition? Oh, no, because the people who first think of these hypotheses can't say this is the truth. They can only say this may be the truth. And if you have a good scientific imagination, you can think of all sorts of things that might be true. And that's the essence of science. You first think of something that might be true, and then you look to see whether it is, and generally it isn't. But didn't Plato think that Democritus oughtn't to be speculating in this way at all? Oh, yes, Plato was horrified by him, said all his books ought to be burnt, because Plato didn't like science. He liked mathematics, but he didn't like anything else that was scientific. Now, in this way, philosophy, in a sense, becomes a kind of servant of science. Well, that's part of it. But, of course, it isn't only a servant of science, because there are a number of things that science can't deal with. All questions of values, for example. Science won't tell you what is good and what is bad. Tell you what is good or bad as an end, not just as a means. But what change has there been over the years in the attitude of philosophers and the public to philosophy, would you say? Well, that depends upon the school of philosophy that you're thinking of. In Plato and in Aristotle, both of them, the main thing was an attempt to understand the world. And that, I should say, personally, is what philosophy ought to be doing. But then you come on to the Stoics, and their emphasis was mainly on morality. That you ought to be stoical, you ought to endure misfortunes patiently. And that came to be the popular use of a philosopher. Would you say that Marx was a philosopher? Well, he was certainly in a sense a philosopher. But now there you have an important division among philosophers. There are some philosophers who exist to uphold the status quo, and others who exist to upset it, and Marx, of course, belongs to the second lot. But for my part, I should reject both those as being not the true business of a philosopher. And I should say the business of a philosopher is not to change the world, but to understand it. What kind of a philosopher would you say that you are? Well, the only label I've ever given myself is logical atomist, but I'm not very keen on the label. I've rather avoided labels. It means, in my mind, that the way to get at the nature of any subject matter you're looking at is analysis, and that you can analyze until you get to things that can't be analyzed any further. And those would be logical atoms. I call them logical atoms because they're not little bits of matter. They're the, so to speak, ideas out of which a thing is built up. What is the main trend of philosophy today? In what I was saying a moment ago, it would appear that philosophy is merely incomplete science. And there are people who don't like that view. They want to have science have a sphere, philosophy have a sphere to itself. That has led them into what you may call linguistic philosophy. That the important thing for the philosopher is not to answer questions, but to get the meaning of the questions quite clear. I can't myself agree to that view, but I could give an illustration. I was once bicycling to Winchester, and I lost my way, and I went to a village shop, and I said, can you tell me the shortest way to Winchester? And the man I asked called to a man in a back region whom I couldn't see. Gentleman wants to know the shortest way to Winchester. And the voice came back,
Winchester? Aye. Way to Winchester? Aye. Shortest way? Aye. Don't know. And so I had to go on without getting an answer. Well, that is what Oxford philosophy thinks one should do. The continental approach is, it's more full-blooded. I don't agree with it anymore. But in a sense it's much more full-blooded and much more like philosophies of earlier times. There are various kinds of the philosophy that comes from Kierkegaard, existentialism. And then there are philosophies designed to provide apologetics for traditional religion. There are various things of that sort. I don't think myself that there's anything very important in all that. But now, what practical use is your sort of philosophy to a man who wants to know how to conduct himself? Well, I find it useful because I get letters very often from people saying I'm completely perplexed, I don't know what to do, and I can't see a reason for doing this rather than that. Well, I say to these people, now, this world is not one in which certainty is possible. If you think you've achieved certainty, you're almost certainly mistaken. That's one of the few things you can be certain about. And therefore you have to learn to act upon something that you still more or less doubt. You have to learn to act on probability. After all, there's nothing very new about that. Suppose you're a general preparing a plan for a battle. You don't know exactly what the enemy will do. You guess. And if you're a good general, you guess right. If you're a bad general, you guess wrong. But one has, in practical life, to act upon probabilities. And what I should look to philosophy to do is to encourage people to act with vigor, without complete certainty. Yes, but now, how about this business, though, of making people so uncertain about things they'd sort of believed and had faith in? Doesn't that rather disturb them? Well, it does for a time, of course. And I think a certain amount of disturbance is an essential part of mental training. But if they have any knowledge of science, they get a ballast which enables them to avoid being completely upset by the doubts that they ought to feel. Now, what sort of future would you think that philosophy has got? I mean, is it going to run out? Yes, I don't think philosophy can in the future have anything like the importance that it had either to the Greeks or in the Middle Ages. I think the rise of science inevitably diminishes the importance of philosophy. But how would you then summarize the value of philosophy in the present world and in the future? Well, I think it's very important in the present world. First, because, as I say, it keeps you realizing that there are very big and very important questions that science, at any rate at present, can't deal with, and that a scientific attitude by itself is not adequate. And the second thing it does is to make people a little more modest intellectually and aware that a great many things which have been thought certain turned out to be untrue, and that there's no shortcut to knowledge, and that the understanding of the world, which to my mind is the underlying purpose that every philosopher should have, that is a very long and difficult business.